territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más en Radio Caput haciendo columna vertebral. Bueno, nos encontramos con una semana, no sé, como está el tiempo, ¿no? Inestable, gris, con noticias... Noticias tristes. Noticias tristes, Sí. Así es, noticias Sí. tristes. Así que, bueno, vamos a tratar de poner un poquitito de lo que... de información, de lo que fuimos recabando, de lo que... de nuestros análisis que hacemos sobre cada Sí. tema, sin antes mencionar que para muchos uno de los hombres más representativos o uno de los hombres más importantes de la Argentina, como el Papa Francisco nos acaba de dejar hace un par de horas. Sí, tal cual. Es así, y no solo para nosotros los argentinos, ¿no? Hablamos del Papa Francisco y hablamos de la Iglesia y de la política de la Iglesia a nivel mundial. Entonces, tenemos en cuenta que la religión católica, a la que él representa, está diseminada por todo el mundo. Con sus distintas aristas, y también tenemos que tener en cuenta que Bergoglio fue un papa criticado por algunos, apoyados por otros, es decir, una persona controversial, que bueno, con el correr de los años, yo creo que como nos pasa a todos, tuvo una evolución en su forma de hacer política en la Iglesia, en su forma de representar a los fieles, y de la defensa que debía ser de ellos, la empezó a entender desde otro lugar, ¿no? Porque no nos olvidemos que en lugar de poder, te da ese poder para poder decir algunas cosas, para poder plantarte, y también no nos debemos olvidar que Bergoglio llega al poder del episcopado en el Vaticano en un momento que la Iglesia estaba para atrás, ¿no? Pérdida de fieles, con un montón de cuestiones donde se involucraba el mal manejo de fondos, la corrupción, la pedofilia, etcétera, etcétera, ¿no? Y este Papa, que no creo que haya podido arreglar todo, no sé hasta dónde inclusive fue la intención de acomodar todas las cosas, pero se vio como una persona que encaraba las cosas distintas. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido que una de las personas más importantes del mundo se fue, y claramente que fue en algún momento controversial, sí, en muchos sentidos. Gente que, como vos bien mencionabas, gente que lo quería, gente que no, gente que lo difamaba, gente que lo adulaba. Creo que efectivamente tuvo una evolución en su recorrido, en su trayectoria, en sus formas, pero siempre me voy a quedar con una de las frases por ahí que
que más me gustó a mí en alguno de sus discursos, que le pedía a los jóvenes la rebeldía para poder transformar la realidad y las situaciones que a veces nos abordan o nos desbordan, por decirlo de alguna manera. Que hagan lío. Él transmitió que hagan lío. Que hagan lío, sí, que sean rebeldes. Desde, bueno, pero vos sabés que no es un mensaje novedoso. Eso lo transmitía Cristo, que después lo escondieron. Cristo no vino para venir todos, que todo esté así en un equilibrio, sino que lo dice la Biblia, no recuerdo el versículo, yo es un libro que leo, aunque no soy católica y no tengo ningún tipo de religión. Él decía que vino mejor dicho, sus discípulos decían que vino a poner al hijo contra el padre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias escenas, inclusive una escena en el templo donde él con una gran furia critica el hecho de que se hacía negocio desde el templo. Y bueno, viste, son cuestiones que después se desfiguraron, se taparon, se disfrazaron e inclusive se dejaron de nombrar. Sí, Se inventó un catecismo, en otras religiones escuela dominical, donde se explicaban otras cosas, y siempre el creyente y el fiel, el feligrés, leyó lo que cuando iba a hacer un estudio bíblico, qué sé yo, se le indicaba, pero a veces con esa cuestión de llegar a ese punto de la pregunta donde y porque lo dijo el Señor, entonces se dificultaba el análisis y el ir al hueso de la cuestión. Sí, a ver, tampoco quiero dejar pasar y mencionar otro argentino muy reconocido en el mundo, también nos dejó hace un par de horas, también un tipo que en su momento revolucionó el fútbol con sus locuras, por eso le decían el loco, Gatti. Sí. Hacía 8 meses que había perdido a la esposa. Después, bueno, las cuestiones de salud y algún golpe que él tuvo llevó a que desmejorara, y que hace un par de horas también quien fue un innovador como arquero, porque agarraba la pelota y salía jugando y demás, también nos dejó hace un par de horas. También querido, odiado. Sí, pero además viste que tuvo una particularidad de ser arquero de los dos. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero sí me acuerdo que lo que decían, por ejemplo, mis hermanos, que fue arquero de River y fue arquero de Boca. Sí, no recuerdo. De Boca estoy seguro, de River no lo sé. Sí, pero eso decía. De Boca seguro. Y además, quizás no fue mucho tiempo, y además me llamó la atención, estuvo internado sus últimos tiempos en el Hospital Pirovano, acá en Capital Federal. Si bien un hospital en Capital no tiene, mejor dicho, mayores recursos que un hospital en el conurbano bonaerense o en la provincia, bueno, eso quizás habla de que bueno, no había muchos recursos, ¿no?, que le habían quedado. Y hoy por hoy igualmente el pagar una obra social es trágico. Sí. Para un sueldo para un jubilado, ¿no?, una persona retirada. Yo en relación a eso no sé si la gente evoluciona cuando alguien se va o arranca la hipocresía cuando alguien se va. Sí, eso. Porque una vez que fallece la persona, todos los que por ahí tenían alguna cuestión de desagrado, no sé, de mirar mal o difamar o lo que fuera, se lo olvidan y pasan a decir qué bueno que era, cuando en vida por lo general lo criticaban, lo insultaban, lo vapuleaban, tanto al Papa como al loco Gatti, ¿no? Ah, sí, pero bueno, uno puede, por ejemplo,
Si hablas de Gatti, puede ser que está involucrada lo pasional, Los términos ¿no? futbolísticos. Viste Sí. la pasión del futbolero para que bueno su equipo gane y el insulto y toda esa cuestión que se expresa en el momento que se está jugando, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de Bergoglio o hablamos de otros personajes que han transcurrido la historia, estamos hablando de otra cosa. Bueno, en el 2013 referentes de la CGT Sí, hacían mención sobre Bergoglio sí. y su relación o su participación en la dictadura cívico-militar, señalando a otros jesuitas, a Sí. otros cardenales. Por eso digo, ¿no? Che, en el 2013, también en el 2017, referentes de la CGT, ¿no? Sí, lo mismo de siempre, va. Pronunciándose por ahí, no quiero decir mal, porque hay documentos que han tratado de relacionar a Bergoglio con la dictadura cívico-militar. Pero ahora los escuchamos que están, primero mandaron un comunicado y están buscando ver qué día y qué hora hacerle una gran despedida a quien fuera el Papa Francisco. Yo creo que más que nada tiene que ver con estos personajes que vos estás nombrando, siempre fueron oportunistas. Y cuando quisieron quedar bien con algunos, seguramente representantes de la política o de los gobiernos que estaban en ese tiempo, y bueno, le dieron a eso. Y quizás seguramente ahí se escondió un montón de cosas y falencias, y la falencia mayoritaria que tiene la CGT, y quiero hacer hincapié en el sindicato de sanidad, que es el sueldo de los trabajadores, ¿no? Y de los trabajadores del cuidado. Entonces largar esas cosas es como, viste, cuando se larga algo para que se hable de otra cosa. Y bueno, total que ni siquiera porque si vamos a ir a ese tema, Daer tendría que dar algunas explicaciones también. Entonces, bueno, viste, yo creo que es una cuestión de que a la gente se la distraiga un poquito, se le dé un poquito ahí de comer y que hablemos, correr el bulto. Sí, y hablando de correr el bulto, tenemos situaciones políticas con un acuerdo con el Fondo Monetario, con una devaluación, pero viste que todos los medios de comunicación están con el tema de Viviana Canosa. No solo eso, hoy agregaron el otro. Se separó de Yuyito, cosa Bueno, que a mí viste, bueno, me ya que importa, metiste pero bueno, eso de la ¿viste? distracción y demás, Es ¿no? así, claro, sí. Pero en el tema de Viviana Canosa, si bien hay que ver qué hay detrás de todo eso, que de golpe y porrazo alguien tiene tantos datos, ¿no? Tantos datos. Yo creo que todos esos datos, o todas las personas que implican esos datos, seguramente no están salpicadas por todo eso. Pero ahí, detrás de todo eso, hay algo muy complicado. Bueno. Y se reflotó el tema de Natalia, el tema de la pedofilia, el tema de este tipo que hizo la película esa, que yo todavía no la pude ver porque me produce tanta ansiedad, que es en cuanto al rescate de los niños que se utilizan para la pedofilia. Bueno, resulta que el tipo ese también está involucrado en una red y tiene foto con el presidente y quiere no sé qué acá en la Argentina. Entonces, viste, no sé, más allá de que es un tema gravísimo, pero también se utiliza para tapar un poco todo esto que está sucediendo, ¿no? Que es la economía. Bueno, acá llegaron... Bueno, vamos a tener una invitada una en piso invitada, sí, para sí. poder hablar un poquitito. Amanda, qué hermoso nombre. Amanda. Te recuerdo, Amanda. Así que vamos a ir una tanda, así nos organizamos un poquito y seguimos con más columna vertebral en breve.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Estamos atrapados en la misma red. Bueno, volvimos de esta pequeña tanda. Ya la tenemos en la mesa con nosotros a Amanda, compañera militante en cuestiones de género en Izquierda Latinoamericana. Izquierda Latinoamericana. Bien ahí. Así que, y es más, tenemos un dato ahí, Juana, que te bendijo Bergoglio en algún momento, algo por el estilo, ¿nos tiraron o no? Sí. Cuando yo era más... Bueno, ahora no practico la religión, pero cuando era más chica, ahí en la parroquia de mi casa, pues yo nací ahí en Bajo Flores, en la parroquia de Avenida La Plata, cerca del viejo gasómetro, hablando del Papa. Sí. Había un grupo de la Asociación de Guías Argentinas, que era como los grupos Scout, pero de rama Sí. femenina cuando no había. Sí. Y funcionaba en la parroquia, entonces bueno, ahí me bauticé, tomé la comunión y me confirmé, y en ese momento, que sería los 2000, ponele, más o menos, Sí. Bergoglio era en ese momento el arzobispo de El Buenos arzobispo Aires, de que era Buenos el Aires. único habilitado en dar ese sacramento, así que sí. Bueno, Bien. experiencias. Ujú. Sí. Experiencias. Pero bueno. Bueno, Amanda, ¿qué nos podés decir en términos de situación de país? Primero te vamos a llevar a la parte política, Sí. después por ahí un poquitito más a cuestiones de género, después te vamos a volver a preguntar por el Papa seguramente. Bueno. Así que, pero en términos de cuestiones de políticos, para el próximo 30, tanto CGT como movimientos sociales van a volver a movilizarse en relación contra las políticas económicas que está llevando adelante el presidente. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la cosa? Sí, la situación para el pueblo, para los trabajadores, trabajadoras en general, cada vez peor. Y bueno, ahora con todo esto del nuevo plan de endeudamiento con el Fondo Monetario, que todo da a pensar que es un nuevo ciclo de fuga para los que hacen Sí. carry trade. Sí, tal cual. Y mientras tanto los precios en las góndolas ya subieron todos, porque Sí. acá siempre suben 2 veces los precios, ¿no? Por especulación Antes y primero después. y después cuando sube el dólar efectivamente. Y los salarios no acompañan para nada, incluso, bueno, la parte más de los trabajadores formalizados, la mayoría de las paritarias habían cerrado al 1%, o sea, Sí, una atrás vergüenza. de la inflación, y ahora que se va a disparar más. La verdad muy complicado para los trabajadores y demasiado tranquilo todo para las situaciones que estamos viviendo, pero yo creo que hay todavía algunos signos de la resistencia de nuestro pueblo que están ahí latentes, y que creo que, bueno, finalmente en algún momento se va a dar batalla. Sí, acá en una oportunidad vino una compañera, Lilian, que es de hijos, y dijo algo que realmente no solo nos tocó, sino que nos llamó a una realidad,
creo que en estos últimos tiempos la mecha la prendieron los jubilados. Bueno, los ¿no? jubilados, claro, están casi a la vanguardia A de la la lucha hoy vanguardia, por hoy. hoy por hoy, sí, sí. sí. Pero creo que justamente lo de los jubilados también mostró, o sea, que hay, por un lado, esa reserva de dignidad de pelea del pueblo en ese momento que fue, bueno, el día ese que fueron medio convocados por el fútbol, sí, un poco llamó, estábamos. Pero también eso muestra un poco la situación y la crisis que hay en las organizaciones políticas, ¿no? Porque mucha gente se sintió convocada por su club de fútbol para defender a los viejos, o sea, como una herramienta para defender a los viejos esa, y no convocado por su sindicato o su organización. Sí, puso en evidencia, puso ¿no? en evidencia la crisis que hay en todo esto, no solo de la organización sindical, sino de la política en general. Sí, eso creo que es lo que es más importante de que sea superado, porque, bueno, ellos después se ponen de acuerdo para aplastarnos a todos. No, eso es cierto. De una manera o la otra. Así que creo que eso es lo primero que hay que superar y nada, y volver a crear esos lazos comunitarios. O sea, hay un montón de ruptura de las redes de contención, de comunitarias, de acción, de solidaridad. Entonces, y creo que el gobierno apuntó a eso, a romper eso desde el minuto 1, que primero fue con los movimientos sociales, ¿no? Sí. Con la campaña esa de son extorsionadores, los punteros, los administradores de la pobreza, no sé, distintos. Y para poder romper no eso. se ocupan quizás de ver un caso individual, que no vamos a decir que no puede suceder en algunos casos, pero con una excusa rompen todo. Y mantuvo la misma línea hasta con los jubilados, ¿no? Porque siempre el gobierno buscó como desacreditar para después ajustar, ¿no? Entonces, en el caso de las organizaciones, es bueno, no les doy los alimentos porque son corruptos. Sí. Y los jubilados, ¿por qué los vamos a mantener si no pagaron sus aportes, ¿viste? Con todo esto de la moratoria, ¿no? Hay un montón de jubilados como que los mantenemos los que laburamos y viven a costa nuestro y no tendrían que jubilarse, cuando en realidad ahí hay un montón de patronales que no pagaron los aportes, que hay un montón de gente que está trabajó en negro, que laburó en negro toda la vida. Toda la vida, exactamente. Y que encima este gobierno, todas las medidas que hizo, en general fue para fortalecer que tengan más posibilidades de precarización, porque todas las reformas de la ley bases, que no son reforma laboral en sí, pero sí. se retocan un montón de cosas que apuntan a mayor precarización. Tal cual. ¿Viste los cartoneros que ahora empezaron a hacer cada vez más? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué es lo que está pasando con el movimiento de los cartoneros? Bueno, ahí en realidad, como que los cartoneros surgen justamente por la necesidad y la forma de tratar de rebuscársela en la expulsión de la economía formal. Pero después todas esas personas y a través de las organizaciones también buscaron cómo armar espacios colectivos para tratar de tener mejores derechos, ¿no? Desde cómo salir, no sé, tener un botín para no lastimarte el pie cuando vas a la calle. Exactamente, sí. Hasta, maquinarias, un montón de cosas que se fueron consiguiendo. Obviamente no todos están organizados No, porque esto funcionan en una cooperativa, pero de salir a la calle es de manera espontánea, es como que lo hago porque mañana, hace 2 días que no como, entonces voy a buscar. Claro, a la calle. Y ahora sé que están teniendo varios conflictos con el gobierno de la ciudad, porque están desalojando algunos galpones. Yo como no estoy tan metida en el tema, tampoco quiero decir algo pero que no es como que empezar a visibilizar. Hubo situaciones de bastante tensión en algunos barrios alrededor de esos galpones, pero también hay un montón de otra gente que nunca llegó a organizarse siquiera. Y para mí también hay cada vez más, porque hay más miseria, hay más marginalidad y va a haber más. O sea, y a la vez hay menos trabajo porque hay menos consumo, entonces lo que se tira a la basura, lamentablemente, hay menos. Es así. Amanda, nosotros acá en nuestro programa buscamos darle voz a todos los compañeros y compañeras de los diferentes arcos políticos y movimientos, pero a todos
buscamos hacerle a todos y a todas, buscamos hacerle siempre como una pregunta de ver si hay un poco de mirada hacia adentro en por qué un discurso de tanta ruptura sobre el tejido social que tantos años nos costó construir, que es más, ha corrido sangre para construir los lazos que hemos generado en términos sociales, ¿por qué pasó? Si nos miramos hacia adentro, a ver, Sí. ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Y yo creo, por un lado, hay una cuestión más objetiva de que hay una sociedad mucho más individualizada justamente en esto de la precarización laboral de tantos años, Sí. porque cuando vos trabajás todos los días con un montón de compañeros en una fábrica o donde sea, pero es un espacio colectivo, hay mucha más noción de la propia clase, de pertenecer, de la fuerza Sí. conjunta que puedes tener. Y tantos años de precarización, de salir a rebuscártela como podés, o sea, sí. o en tu casa haciendo algo y todo, tiene un peso para mí objetivo que hace que ya de por sí vivamos en una Argentina más individualista en ese sentido. Y después creo que las organizaciones y en general que supimos construir, me parece que también como que muchas veces caímos en cierto conformismo o buscando o detrás de la urgencia de para paliar lo cotidiano, de poder tener o alimentos o un programa para que los compañeros estén un poco mejor, como que se fue perdiendo una disputa más ideológica o no caer en ese conformismo de arreglarse con poquito. Muchos creo que también muchas organizaciones como que se institucionalizaron mucho, ¿no? O sea, como que perdieron la pelea ahí en la calle y creo que eso hizo que nos desacreditáramos en cierto sentido. Y creo que hay una crisis más general con toda la política, ¿no? Y que eso también nos incluye de cierta manera. O sea, creo que, o sea, que haya ganado un tipo como Milei con el discurso que tiene, en realidad o sea, me parece que le llegó un montón de gente que estaba harta de los políticos y que pensaba, bueno, yo pase uno, pase otro, igual estoy peor. Sí, sí, ¿no? ese es el discurso. Y que, bueno, era el discurso del tipo en realidad fue casi más antirrégimen de toda la campaña, ¿no? Era como el tipo que venía a acabar con los privilegios de los políticos, de la casta, Y no ocurrió. No, son más casta y son más del sistema que nadie, pero tenía un discurso súper antisistema, ¿no? De los diputados son ratas, hay que prender fuego el Banco Central, o sea. Entonces todo eso hizo como que la gente lo mirara, pero bueno, hoy por hoy creo que eso se está cayendo la careta porque ahora vos justamente fijate estás peor. Esto que estás diciendo, la necesidad terrible de la gente de creer en algo que no tenga ningún parangón con una realidad, porque un tipo que te diga voy a destruir el Banco Central, voy a reventar esto, el Congreso, voy a reventar todo eso, y la gente, que el común de la gente va a decir, no, eso no puede ser, pero sí, bueno, qué bueno sería, yo creo que pensaron eso, qué bueno sería, y bueno, y acá estamos, ¿no? En ese qué bueno sería, pero seguimos en qué bueno sería. Porque... Sí, también en el último tramo de la campaña ellos, viste, cambiaron un poco el discurso y frente a decías, van a bajar, van a subir los salarios o vas a subir el precio del colectivo o van a subir las tarifas, decían, no, hasta que no se recompongan los salarios, no, entonces como que también ahí... Sí, porque empezaron a ver un poco el miedo, porque cuando hablas de salario, hablas de hambre, hablas de panza llena, corazón contento, y bueno, viste, y llega un momento que bueno, que eso es lo que trae miedo realmente. Sí, pero ahí yo creo que es importante que nosotros que intentamos hacer política todos los días, no culpemos a nuestros propios no, para nada, de decir, no. ay, cómo votaron a este tipo, ¿no? No, y como para que hay nada. una cosa medio de, ay. No, yo lo he escuchado, es más, hay organizaciones sindicales que cuando, viste, todas se manejan en redes sociales, y por ahí cuando hay compañeros y compañeras que le hacen mención a, che, ¿por qué nuestro salario está cada vez peor?
por ahí las organizaciones sindicales le responden, ¿y por qué votaste esto? Claro, como si echándole no la fueran culpa, parte. Claro, echando la culpa y diciendo, che, yo le corro, hablando mal y pronto, el culo a la jeringa, no me hago responsable de que tengo que luchar por dignificarlos mejor y te echo la culpa, che, vos votaste esto, hacete cargo. Pero también te quería preguntar, hace poquito salió la encuesta que el gobierno tira, que bueno, no sé si a veces es para reír, para llorar, pero tratamos de asimilarlo. Dice que bajó la pobreza del 56% al 38%. Lo que no te dice es hacia dónde fue ese porcentaje de gente pobre, si pasó a ser clase media o media alta o pasó a ser indigente. Que por lo general, cuando uno camina por la calle, vos antes por ahí veías algún hombre, alguna mujer, ¿no? Por ahí durmiendo en la calle. Hoy ves familias completas. Es más, hasta con muebles en algunas esquinas, que después pasan, acá en Capital, por lo general pasan, los mojan, le tiran agua y buscan correrlo, romperle todas las cosas. Pero yo no tengo uso de noción de ver familias enteras. O sea, cómo los movimientos sociales, cómo las organizaciones, cómo buscan tratar de, no sé si de contener o brindar alguna colaboración, apoyo a esta situación que atraviesan, porque es cierto, antes, por ahí, una vez por semana, una vez cada 15 días, había una movilización buscando dar la discusión de cómo dignificar a quienes por ahí estaban fuera del sistema. Bueno, y hoy no está pasando. ¿Cómo contenemos eso? ¿Por qué no? Por eso voy siempre a, che, ¿qué mea culpa hacemos? O cómo buscamos hacia adentro ver por qué estamos en la situación en la que estamos y parece que nadie reacciona, excepto en algún momento los universitarios, cuando se habló de arancelar la educación, sobre todo en la facultad, y después los jubilados que hoy solamente pueden comprar medio comprimido y cuanto mucho una feta de carne, ni siquiera pueden ir a pedir 1 kilo. Es más, los ves en los negocios. Antes ibas y te pedías 1 kilo de esto, 1 kilo de aquello. Ahora dame 2 pesos de acá y 3 pesos de allá. Sí. ¿O qué te sobró? ¿Qué nos está pasando socialmente? Que parece que estamos adormecidos. No sé si la palabra está bien. Bueno, un poco lo que decía antes, creo que o sea, yo en mi concepción igual, en cuanto a lo de las marchas cada 15 días o no, me parece que hoy por hoy como que si no derrotás de fondo toda la política o todo el plan político del gobierno, luchar por fideos es imposible, básicamente. O sea, como que no hay medias tintas en decir voy a movilizar solo por los alimentos, es como que tenés que ir contra todo directamente, ¿no? Porque es un plan de ajuste hacia toda la clase trabajadora, ni siquiera es solamente a los sectores más marginados el ataque, sino que es una confrontación constante con todos. Hacia las necesidades de la supervivencia, porque abarca todo el abanico, desde la medicina, todo. Y después, por otro lado, bueno, un poco te lo decía antes, creo que hubo mucho tiempo en donde las organizaciones terminaron cayendo en eso, en la institucionalización, en pasarse como medio del otro lado del mostrador, en perder esa constancia, porque más allá de que vos estés en la calle, si vos vas a estar en una marcha que ya saben que a las 2 horas te vas a tu casa, no cambia mucho la realidad. Y perder como esa impronta más disruptiva de las que tenían las organizaciones en la calle, de poder enfrentarse efectivamente, digamos, hacia el poder, me parece que eso se perdió con los años porque, bueno, hubo una política igual de intentar institucionalizar a las orgas. Y creo que eso funcionó en parte y por eso se perdió. Yo no creo que tenga que ver tanto con el miedo por la represión. Eso siempre influye, por eso el gobierno lo utiliza y lo utilizó de un primer momento. Pero creo que me parece que tiene que ver más con lo otro, con todo ese proceso en donde muchas organizaciones que nacieron como espacios disruptivos de los cortes de ruta, de enfrentarse a lo que sea que había que enfrentarse y a la vez hacer la olla en el barrio,
Me parece como que eso se fue perdiendo porque como que se adaptó al sistema, al régimen, como que quedan todos en esos marcos. Entonces, si bien había movilizaciones y todo, siempre eran, nada, ya sabías que se iba un rato, se iban, sí, podía haber jornadas o planes de lucha más, no sé, más grandes, pero siempre dentro de los marcos, bueno, de que sabías que no iba a haber quilombo, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que yo siento como que en este país medio que si no se va toda la mierda, perdón por la palabra, no va a cambiar nada. Porque aunque se quede este hombre hasta el final, si no pasa algo realmente importante, el que venga igual va a tender a sostener los pisos que quedaron, si no, es muy difícil. Eso es así. Cuando ustedes dicen, digo ustedes porque yo lo escucho en estos últimos tiempos, la frase izquierda latinoamericana como organización. Es decir, que trasciende la frontera. Pero ¿qué pasa en nuestro país que la izquierda no se une? Vos sabés que pregunta. Eso, bueno, mira, esa pregunta se la hacía a don Ernesto Che Guevara hace nosotros en particular, nosotros en particular justamente, bueno, nuestra propia concepción como organización parte de la idea de que hay que hacer una síntesis en realidad entre distintas tradiciones de políticas de nuestro continente, que todas son muy ricas, digamos, que son experiencias de nuestra propia clase, y que si todos o si cada una de esas tradiciones hubiera tenido la papa, otra sería la historia de los trabajadores en nuestro continente. No, desde luego. Con lo cual, que es muy importante para nosotros bregar por esa síntesis, y por eso siempre intentamos hacerla con distintos compañeros de distintas tradiciones políticas, ¿no? Exactamente. Por eso decimos no solo que vengan de la izquierda, que pueden ser distintas tradiciones, trotskistas, maoístas, guevaristas, lo que sea, sino también incluso con sectores del peronismo revolucionario, digamos, que tienen que ser parte de un proyecto de emancipación, bueno, no sé, de libertad para nuestra clase, de mejores oportunidades, de igualdad, sin opresión, o sea, creo que por ahí va. Creo que hay algunas organizaciones que tal vez lo que no hacen justamente es esa reflexión de autocrítica. Claro. Para nosotros hay un montón de cosas que podríamos haber hecho mejor, y por eso siempre buscamos y pensamos mucho esto que él preguntaba, de por qué ahora tal vez no se sale o parece que estamos adormecidos, y creo que siempre tenemos una cuota de responsabilidad de los que nos organizamos. Y en ese sentido, si vos perdés esa capacidad de hacer autocrítica, entonces creo que pensás que, bueno, lo que decís es lo mejor, claro, y entonces los demás están todos equivocados, nunca te vas a poder juntar con nadie. Que la clave es poder sintetizar, o sea, en el sentido de no de relegar opiniones, sino tratar de encontrar una superadora, algo que sea mejor. Porque esa es la ventaja que tiene la derecha, la ultraderecha. Ellos, más allá de que la palabra tienen vertientes distintas. Pero más allá de que la palabra es la tranza, ¿no? El verbo es la tranza. No queremos nosotros tener ese... porque digo nosotros porque me incluyo en el colectivo de izquierda. No queremos tener esa impronta. Pero... estos tipos tienen esa viveza, y vos decís, ¿cómo compraron a este y al otro? Y vos, viste, es increíble, no hace falta comprar, sino que ¿a dónde tenemos, qué es lo que nos tiene que pasar para poder realmente llegar a ese encuentro, ¿no? Porque eso en un momento parecía que ya estaba a nivel de Latinoamérica, y de repente el puntapié que empezó a volar todo por los aires, pero los movimientos siguen estando, quedaron. Y yo recuerdo al Papa Bergoglio hablar de esos movimientos. ¿Vos qué pensás? ¿Qué injerencia pudo tener o no, o podría tener la Iglesia en ese aspecto? Ya sé que ya no existe la Iglesia de Bergoglio, ¿no? Pero bueno, igualmente ojo que no lo tengo como... Pero está la pastoral social.
Por eso. Creo A ver, ¿qué es lo que que pasa con en todo realidad eso? lo que une a Francisco con los movimientos sociales, más allá de la relación política o personal que pudo haber tenido específicamente con Exactamente. algunos movimientos sociales o dirigentes especialmente, o las políticas de algunas dentro de la Iglesia Católica, de los curas villeros, o Sí. sea, o de la opción por los pobres. Sí. Creo que en realidad lo que une a la política del Papa Francisco tiene que ver con ese rechazo a la política neoliberal, a este capitalismo hiperfinanciarizado, deshumanizante completamente, indiferente, que va hacia la exclusión. Y creo que en ese mismo sentido es que hablaba siempre Francisco, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? De la inclusión, de caminar los territorios, de abrir, bueno, en el caso de la iglesia, ¿no? Hacia la comunidad, hacer acciones solidarias y acciones comunitarias, ¿no? Justo hoy estaba hablando con una compañera que me comentaba que mientras ayer mostraban en los medios la iglesia, la San José de Flores, que venían a sacar, la policía quería sacar de ahí de la calle de la iglesia a todas las personas que están en situación de calle, que van a comer en el patio de la iglesia todos los días. Sí. Como para taparlos y que no salgan en los medios, ¿no? Sí, sí, esa cuestión y de creo limpiar la calle, y la creo tuvieron que, los milicos siempre. Creo que eso es lo que más une al Papa hacia los movimientos sociales, ¿no? El pensar esto en lo colectivo, en el otro, en pensar en los excluidos, en eso, en una política más humana, digamos, más de creo consideración, que se perdió, ¿no? Y que están remontando mucho a nivel internacional, no solo en Argentina, esos discursos súper deshumanizantes, o sea, que solo piensan en la funcionalidad, ¿no? Servís si funcionás y incluso te puedo reemplazar por una inteligencia artificial mañana. Sí, sí, tal cual. ¿no? Y creo que eso es lo que más une hacia los movimientos sociales, ¿no? Esto de pensar en el territorio, en caminarlo, en salir a buscar a la gente. Pero bueno, después sí, seguramente que tuvo relaciones más estrechas con algunos movimientos sociales en particular. Sí. Sí, sí, tal cual. Sí, como en su principio estaba en las antípodas de todo esto, ¿no? Porque fue así. No es que, viste, desgraciadamente, o no, porque yo creo que las personas tenemos eso de evolucionar o involucionar, ¿no? Y una vez que fue Francisco el Papa, evolucionó hacia un acercamiento hacia la sociedad argentina y bueno, entonces empezaron a abrazarse antiguos que eran enemigos, las madres, por ejemplo, claro. Los K, exactamente, ¿no? Y igualmente no nos podemos quedar en esa cuestión de siempre nos vamos a agarrar a los palos, porque ¿cómo construís? Se construye con el otro y esto bueno, es así. eso para mí, eso se sintió también ayer cuando estaban a la noche, en eso que terminó pasando de que fue Villarroel y la gente ahí la terminó repudiando. Sí, totalmente. Creo que bueno, tiene que ver con eso, porque bueno, después uno puede tener más diferencias o menos, incluso por eso yo te decía, sí, me confirmó sí, Francisco, perfecto. pero hoy no practico ninguna religión. No, pero está bien. Pero creo que la mayoría de la gente como que lo veía así, ¿no? Con eso de antineoliberal, esto de recuperar para el otro, el de hacer acciones solidarias, incluyendo a los demás. Me parece que eso fue como que lo que más impactó. Incluso vi un montón de gente ayer que planteaba eso de que ni siquiera era religiosa, pero que como sí, que se había sentido impactada por algo que nunca vio en la Iglesia Católica, por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá que ninguna de las medidas, al menos a mi juicio, fue realmente al hueso de cuestiones tan complicadas como la pedofilia, el compromiso en la tortura, etcétera, etcétera.
Y ahí yo sé que al principio del papado él había conformado como una Sí. comisión de investigación, la cual después dimitieron algunos miembros, diciendo Por como las que no se iba a dudas. fondo justamente y eso, Exactamente. Y bueno, o que no se acataba. Sé que después, muchos años después, modificó algunos códigos de que tenés la Sí. obligación como de denunciar, pero dentro de la iglesia. Sí, Si que eso sabes es de algún abuso, complicado. no tenés la obligación de denunciar civilmente. O sea que en Sí. eso como que no se fue tan a fondo. Pero bueno, sí, para lo que es la iglesia católica, Para lo que fueron fue- reformas que incomodaron a varios, digamos. Sí. Bueno, nosotros tenemos acá el ejemplo terrorífico, ¿no? Del padre Grassi, que no se cansa de decir, o las últimas veces que tuvo que declarar, que Bergoglio siempre lo apoyó, y realmente hasta se escribió un libro con apoyo de Bergoglio. Pero bueno, más allá de que era un humano, que se podía equivocar, el tema es que equivocarse en esos temas es terrible. Y bueno, después tomó otras aptitudes, también nos trató de zurdos, que inventábamos cuestiones en Chile con esas cuestiones de pedofilia. Pero bueno, y después hoy estaba hizo leyendo otras que después de que fue eso, que lo había apoyado al cardenal ese, después Sí. de unos años como que salió a pedir, como que a decir como que tal vez se había equivocado, algo Sí, así. sí, tal cual. Tal cual. Pero sí, bueno, yo creo que dentro de la iglesia hizo reformas más progresistas, si se quiere, para lo que es la iglesia católica. Sí. Después tampoco, no es que la iglesia va a dejar de ser patriarcal, ¿no? O sea, No, o sea, que para Dios nada. es padre, por algo Sí. no es madre. Sí. Pero, Sí. Eso es así. Sí. En estas cuestiones que hoy uno, para sacar por ahí un poquitito del lado de Francisco y la religión, y llevarlo nuevamente al terreno nacional y popular, con estas cuestiones de ajuste, y entendiendo tus cuestiones que manejas género, ¿crees que la primera variable de ajuste de un sistema como este son las compañeras? Bueno. Hoy en día no tanto. No, para mí sí fue lo primero, porque un poco como te decía de que el gobierno arrancó atacando a las organizaciones sociales. Yo siempre le digo esto a las compas, de que en realidad las organizaciones sociales mayoritariamente estamos compuestas por compañeras mujeres. Exactamente. Y desde los 90 hasta ahora. Mayormente somos las que siempre pusimos la olla en los barrios, y que a partir de eso se generaron 1 millón de redes sociales, barriales, comunitarias, a través de como la olla o de la merienda, que no se quedaron ahí, ¿no? Que fueron por más, que después se construyó o la cooperativa, o el espacio de género, o las promotoras de salud, o sea, un montón de redes que se fueron armando como de transfeminismo popular, por decirlo de alguna manera, y que el gobierno fue lo primero que atacó. Fue lo primero que atacó. Y bueno, y después... y porque es el sostén de la sí, sociedad, de la para comunidad. Quebrantar eso. Para Exactamente. quebrantar eso, porque las mayores redes en los territorios están conformadas principalmente por compañeras. Sí. Hay compañeros, obviamente, pero mayormente son las mujeres las que están en la al copa de mando leche. eso, digamos. Sí, tal cual. Y bueno, y todo eso fue como una piña directa a nosotras. Y después hay otro montón de cosas, ¿no? Esto de lo de la moratoria también nos mata principalmente a las mujeres, porque sí, hay muchas mujeres que tal vez no tuvieron un trabajo formal por ser también estar al cuidado, digamos, de la familia, ¿no? No solo de los niños, sino de los adultos, muchas Pero veces. las que trabajan en casa de familia pasó lo mismo. Y eso hace que seamos las primeras en volar de la jubilación, Sí. ya que de por sí era difícil. Y bueno, y después hay una realidad de que en general somos más precarizadas. Pero Siempre. también por esto, por la obligación de los cuidados, porque si vos hablás con cualquier compañera, aún que tenga un marido, ponele, que también Sí. sea sostén del hogar,
mayoritariamente son las que después no pueden tal vez conseguir un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde porque te tiene que encargar de llevar a los pibes a la escuela, traerlos, darles de comer, cuidar a la madre que se enfermó porque los hermanos no la van a cuidar sino ella. Entonces es esa realidad. O mismo esas tareas de cuidados te privan capaz de terminar tus estudios o de seguir una carrera, entonces también no profesionalizarte hace que estés en peores condiciones a la hora de buscar un trabajo. Entonces, bueno, por supuesto que a la crisis le pega a todos los laburantes, pero si vos estabas un poquito más atrás, te vas a hundir más todavía. Sí. Y después, bueno, el discurso del gobierno es completamente misógino, Totalmente, en contra de las identidades todas de género, De que todas. se alejen de lo hegemónico patriarcal, o sea, es un ataque constante, ¿no? Va a Davos y en vez de hablar de economía política o que tiene que de ofrecer Argentina al mundo, va a hablar de decir que sos pedófilos y sos gay, o sea, decir cualquier Sí, cosa. tal cual, sí. Después la quieren arreglar cuando quedan muy expuestos, o sea, bueno, es un discurso violento todo el tiempo, o sea, que nada, creo que no vamos a tener ninguna paz posible nosotros en el marco de un gobierno violento, porque esencialmente es un gobierno violento, defensor de genocidas, o sea. Totalmente. En términos de cuestión de generar empleo formal de alguna manera, los datos de Argentina de los últimos 25 años siempre oscila en 6 millones y a veces roza los 7 millones de trabajos dentro de la formalidad. Lo único que siempre tiene tendencia a crecer es el informal. De 4, 5, 6, 7, y hoy está en 10, 11. Por eso cuando vos mencionabas que estamos en una sociedad un poco más individualista, porque no hay capacidad en nuestro país de generar más empleos formales que los que ya tenemos, o no se busca tratar de generar más empleos formales. Porque siempre hemos tenido 40 millones, hemos tenido 30 millones, hoy somos casi 60 millones, y siempre son entre 6 y 7. Ahora está rozando los 6, porque con todos los despidos que hubo, roza los 6 millones. ¿Qué nos pasa como país que no podemos generar más trabajo formal? No, yo creo que no se busca, porque... Y ahora menos, porque vamos con esto del gobierno totalmente alineado con la política de Estados Unidos de Trump, lo que va a servir principalmente a Argentina para que se vengan a terminar de chorear los minerales. Punto. Y eso no genera casi puestos de trabajo. Pero en ese sentido Trump parece más nacionalista que Milei. No, pero por en su supuesto, país, es que parece raro, pero igual están alineados, porque justamente Milei lo que va a hacer es garantizarle en Argentina el saqueo a Trump. Exactamente. Que es lo que necesita. Hago lo que vos quieras, le dice. Que es lo que necesita para fortalecer ahora, ¿cómo se el dice? vínculo. Su campaña esta de América grande de nuevo, ¿no? Sí, o primera. En realidad en eso sí, están alineados por más de tener hacia la interna políticas contrapuestas, porque abre todas las importaciones, destruye cualquier capacidad de producir nacionalmente, lo poco que había se va a destruir, y lo que brinda en realidad es el servicio para que se terminen de chorear todo. O sea, los minerales sobre todo, la mega minería se está extendiendo, se modificaron un montón de constituciones provinciales en los últimos tiempos para favorecer exactamente, el sobre todo el digamos. norte, sí. Entonces, creo que es eso, que le sirve en realidad están alineados porque le sirve a Estados Unidos para poder, en esta búsqueda que tiene de reordenar su patio trasero, como dicen ellos, ¿no? Sí. Para ver si vuelven a tener a rescatar un poco esa hegemonía que fueron perdiendo en un mundo que ya es multipolar, o sea, ¿no? Que ya no es como antes. Y en términos políticos, las primeras van a ser el 18 de mayo acá en Capital. Picantes, Sí. pues se abrieron. Hay un montón de listas que por ahí no venía pasando, hoy está un poquitito más ramificado. Y después, bueno, van a estar las de la provincia y en el 2027 las nacionales. Dudo ya que para el 18 haya algo ya previsto
de haberlo laburado con tiempo. Pero por ahí para el 27 se puede ir laburando algo de una unidad un poco más amplia entre la izquierda, el peronismo y algunos otros movimientos. Electoralmente, no sé. Como para dar estas discusiones o seguimos muy sectorizados en... No sé, nosotros particularmente no vamos a participar electoralmente porque estamos más bien por no votar a nadie que otra cosa, porque la verdad incluso creo que va a ir muy poca gente a votar en las elecciones. Vamos a ver qué pasa, pero ya en la primera que hubo en Santa Fe, aunque fueran convencionales constituyentes, votó el 50 y pico por ciento de la gente. 52%. Y de esos 10%, algunos anularon su voto, votaron en blanco. Puyaro, que dijo, ay, soy el triunfador total, perdió como 500.000 de votos. Así que... Saramago la verdad tiene un que libro, creo como que... pensar de que las elecciones nos van a dar algún tipo de salida, no la veo, porque eso es terminar jugando en las reglas de ellos que después no te resuelven nada, no buscan solucionar nada, o sea, están en discusiones de la interna, se arman partidos de distintas listas, como ahora que Larreta no es más pro y ahora es otra cosa y otro nombre y se presenta como otro nombre, pero ahora saca pis después todo eso lo acomodan ahí, igual es verdad que hay olor a pis. Sí, pero lo único que coincido con Larreta. Claro, pero a vos te parece, mirá el argumento político que tiene, uno saca la fisura y el terrible. otro saca pis. Yo creo que van a ser muy malas las elecciones de Cava. Nunca llegué a votar poca gente y todos van a tener pocos votos. Bien. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Y hoy también. Así que un mensaje ahí para despedirte. Y no, que hay que seguirla, que no hay que darse por vencido y que ahí estarán las reservas de dignidad de nuestro pueblo para salir a la calle y derrotar este plan siniestro de Milei. Bien. Juana. No, yo gracias a todos, gracias Amanda por estar y bueno, y nos vemos la próxima, chicos. Gracias por invitarme. No, cuando quieras. Yo lo que por ahí tengo el latiguillo de terminar el programa, que el miedo no sirva para perderlo todo, quiero sumarle a eso que a veces la religión es como amar a un extraño en vano, que por más que mucho lo llames y le implores, a veces nunca se presenta. Así que sea revolución, compañeros y compañeras. Hasta el próximo martes. Hasta la próxima. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo